Hoy vamos a hablar de endometriosis, la enfermedad que nosotros los ginecólogos conocemos como la enfermedad benigna de comportamiento maligno. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no la va a matar, pero muy probablemente la va a torturar y le va a afectar su fertilidad y le va a hacer perder años de vida productiva. Vamos a empezar por, en la imagen, reconocer el útero y los ovarios. Los ovarios, dentro del ciclo menstrual, mandan órdenes a la matriz, y una de las primeras órdenes que manda, vamos a llamarla con el número 1, esa orden a la matriz es como si le dijera: prepárese por si de pronto este mes hay un embarazo. Entonces el útero o matriz se prepara con unas células especializadas que hay en su interior. Esas células especializadas se llaman células endometriales, le llamamos endometrio a estas células que están en esta localización, que son especializadas en recibir el huevo fertilizado para que se dé el embarazo y el embrión empiece a crecer. Pero si no llega a suceder esa fecundación y no llega a haber embarazo, pues el ovario le va a mandar una segunda orden al útero, y es como si le dijera: menstrue porque no hubo embarazo. Ese mensaje, que le vamos a dar el número 2, hace que el útero obedezca, y él va a desprender estas células, o esta capa de célula endometrial la va a desprender y va a causar un sangrado que va a salir por el canal vaginal hacia afuera, y que es el que nosotros conocemos como menstruación. Eso se va a repetir mes tras mes. Y cuando este orificio que vamos a señalar acá, que es el orificio del cervix o la entrada a la matriz, es muy pequeño, es tan pequeño como la mina de un lápiz, el grosor de la mina de un lapicero, hace que fácilmente se obstruya por un coágulo muchas veces, o por naturaleza está muy cerrado, no permite que la sangre salga. Entonces va a hacer que la sangre empiece a generar presión sobre la cavidad endometrial para poder salir, buscando salida, y esa presión va a hacer que se cause un dolor, y ese dolor es un dolor tipo cólico que nosotros conocemos como el dolor menstrual, el cólico menstrual o dismenorrea, como la llamamos los médicos. Esto sucede generalmente en pacientes jóvenes, en pacientes que no han tenido hijos, muy probablemente desde la adolescencia. Y estas pacientes, en muchas oportunidades, el médico empieza a tratarla con analgésicos antiinflamatorios y empieza a decirle que eso es normal para la edad o es propio de una mujer que no ha tenido hijos. Cuando ese proceso se vuelve crónico muchas veces, y esta presión en el útero empieza a buscar por dónde salir esa sangre, muchas veces se empieza a encontrar el orificio que está por las trompas de falopio, y esa sangre empieza a buscar su salida por las trompas de falopio y empieza a caer en la cavidad abdominal. Esas células, esas gotas de sangre que salen y caen en la cavidad abdominal, llevan células de estas especializadas que estamos hablando y las llevan en esas gotas, y esas células endometriales tienen una particularidad: se pegan en cualquier parte. Entonces vamos a imaginarnos que se pegaron aquí al pie del cuello de la matriz, otra se pegó acá en el ovario, otra se pegó acá atrás del útero, otra célula se pegó allá en medio de los intestinos, y otra fue muy lejos, se pegó por allá debajo del diafragma o debajo del hígado. Esas células son células endometriales. Entonces, la definición de endometriosis, nosotros es células endometriales como esta, que está donde no debe estar. De eso se trata la endometriosis. Entonces, esas células empiezan a obedecer las órdenes que manda el ovario. Y ese ciclo va a ser repetido mes tras mes. Pero la sangre que está aquí en el
útero o en la matriz sale por la vagina, que es la que conocemos como menstruación. Pero ¿qué pasa con la sangre de esta célula que obedeció y aquí no tiene por dónde salir? O en esta que quedó acá y esa cantidad de sangrado escaso no tiene por dónde salir, entonces se empieza a acumular. Esa sangre se va quedando ahí y muchas veces cuando estamos hablando de procesos de mes tras mes, año tras año, empieza a acumularse y empieza a formar como un cascarón, como una cubierta. Y eso va creciendo año tras año, hasta que la paciente con dolor pélvico crónico empieza a consultar, hasta que le hacen una ecografía a la paciente y encuentran una masa redondeada, una masa quística que ellos van a llamar endometrioma. Eso es lo que presentan muchas pacientes, los cuadros de endometriosis, endometriomas que son los acúmulos de año tras año de esos pequeños microsangrados de las células endometriales que están donde no deben estar. Además de eso, no es eso lo único que ocurre. A veces empiezan a formarse adherencias, y las adherencias son como telarañas que hacen que se pegue el ovario con el útero y la trompa con los intestinos, y empiezan a hacer un proceso inflamatorio que muchas veces, cuando hay nervios que atraviesan por ahí en ese proceso inflamatorio, se repercuten y empiezan a manifestar dolor. Entonces ya el dolor no va a ocurrir solamente por el periodo menstrual, entonces empiezan a tener dolor dentro del ciclo menstrual y fuera del ciclo menstrual, y son pacientes que empiezan a tener dolor pélvico crónico y consultan mes, años, y muchas veces son pacientes que son diagnosticadas después de que llegan a un proceso de endometriosis 10 o 15 años, cuando ya tienen afectada muy probablemente su fertilidad. Esas adherencias llegan a ser el inconveniente más importante en la fertilidad de la mujer a veces, pero nosotros tenemos que ver qué tipo de endometriosis tiene. Entonces estamos hablando de pacientes que tienen endometriosis leve, endometriosis moderada o endometriosis severa, que muchas lo llaman endometriosis profunda. Cuando estamos hablando de procesos de endometriosis profunda, pues estamos hablando de pacientes que muy probablemente necesitan manejo quirúrgico, o sea, necesitan ser operadas. Pero la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia al máximo dice que las pacientes no deben ser operadas. Al máximo tenemos que evitar la cirugía. Entonces tenemos que darle un tratamiento a esa paciente porque tiene un cuadro de dolor pélvico crónico. El secreto del tratamiento es anular estas dos órdenes. Es el secreto del tratamiento. Si yo anulo esas dos órdenes, el ciclo no se repite en estas células endometriales de la cavidad, ni se repite en las células que están fuera del útero, haciendo los efectos de los que estamos hablando. Entonces, si neutralizamos esas dos órdenes, neutralizamos los focos que hay por fuera de la matriz, que llamamos focos endometriósicos, y muy probablemente controlamos el dolor. ¿Cómo es el proceso de tratamiento para estas pacientes? Uno básicamente es los analgésicos y antiinflamatorios que les asociamos al tratamiento de la paciente. Pero para nosotros neutralizar estas dos órdenes, tenemos que darle un manejo a la paciente con fármacos que imiten o engañan al cuerpo de que la paciente entra en menopausia para que no se den las dos órdenes ováricas. Esos tratamientos son como una especie de falsa menopausia. ¿Cómo podemos hacerla? Podemos hacerla quirúrgica. Por ejemplo, yo puedo generarle una menopausia a una paciente si le quito los ovarios, pero quitarle los ovarios, eso se hacía hace como 50 años, y los ginecólogos de esas épocas se dieron cuenta de que cometieron un error grave, porque el ovario es muy importante para otras cosas. Tienen 1000 funciones, no solamente esa. Entonces, ese tratamiento no se volvió a realizar porque no era el adecuado. ¿Qué nos tocó entonces hacer? Generar una menopausia artificial. Esa menopausia artificial la podemos generar de dos formas. En una forma
quirúrgica, que ya la nombramos, y la otra es la forma farmacológica, o sea, con medicamentos. Podemos nosotros darle ese medicamento a la paciente para que el ovario no genere esas órdenes. En la molécula de moda hoy es el Dienohex. La molécula del Dienohex es la molécula de moda actualmente para que anule esas dos órdenes y anule o neutralice los focos de endometriosis. Si nosotros logramos controlar esos focos de endometriosis, obviamente el proceso inflamatorio asociado a esos focos de endometriosis no van a irritar las terminaciones nerviosas y muy probablemente va a disminuir o desaparecer el dolor. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es esperar que le llegue la menopausia si la paciente la encontramos a los 45, 48 años con ese proceso crónico de endometriosis, porque la menopausia es eso, la neutralización o acaban de la neutralización de esas dos órdenes. Pero la gran mayoría de las pacientes son pacientes jóvenes que tienen vida productiva. Entonces, esas pacientes, la menopausia natural no les sirve. Nos sirve hacerle un esquema de menopausia artificial farmacológica con un medicamento muy probablemente que utilizaremos el Dienohex, pero hay otros fármacos que se pueden utilizar. Si nosotros neutralizamos esas dos órdenes, el dolor muy probablemente va a desaparecer. Entonces, este proceso lo hacemos durante toda la vida menstrual de la paciente, porque ese proceso no va a desaparecer. La paciente me pregunta, pero ¿y cuando yo quiera tener hijos? Cuando usted quiera tener hijos, suspende el medicamento, empieza a presentar otra vez ciclos menstruales y se embaraza, tiene a su hijo y cuando termine la lactancia, vuelve otra vez el medicamento para entrar en un proceso de menopausia artificial. Ahora, no todos los ginecólogos tratan a las pacientes suspendiéndoles la menstruación. También se puede hacer el tratamiento con los mismos medicamentos sin necesidad de desaparecer la menstruación. Pero en lo personal yo prefiero tenerlas en amenorrea porque así sé que las dos órdenes están completamente neutralizadas. Y si están neutralizadas, no tiene por qué haber dolor. Para terminar, espero es que entiendan el proceso para que reconozcan que el proceso es crónico y durante toda la vida. ¿Sí? El proceso es causal en la menopausia. Muchas veces no lo podemos lograr. El promedio de peso de las mujeres latinoamericanas es de unos 60 y unos aproximadamente 60 kilos. La tableta de Dienohex generalmente viene para ese tipo de población. O sea, 2 miligramos al día en una paciente latinoamericana es suficiente, pero no en todas. Muchas veces tenemos que recurrir a aumentar la dosis gradualmente hasta lograr la amenorrea, o sea, que deje de menstruar y controlar los síntomas. Pero a veces cuando aumentamos las dosis podemos generar eso mismo, una sintomatología de menopausia, porque la paciente empieza a presentar efectos de menopausia. Entonces, lo que tenemos que hacer en el consultorio, y por eso tiene que ser una paciente que sigue las recomendaciones del ginecólogo, es para nosotros lograr la dosis exacta para esa paciente, para que la mantenga sin dolores, pero que no le cause a ella manifestaciones de menopausia. Entonces, esa dosis puede ser 2 miligramos, pueden ser 2,5 o 3 miligramos, dependiendo. Pero eso sí, a veces nos toca recurrir a la cirugía. Pero como lo decía anteriormente, al máximo hay que tratar de no intervenir quirúrgicamente a las pacientes con endometriosis, al máximo. Próximamente haremos un live sobre el tema de endometriosis, donde ustedes pueden participar haciendo las preguntas para contestar y aclarar las dudas sobre el tema. Los espero muy pronto.